Camilo Gómez, Caterin Joana Henao, Oscar Javier Figueroa y Juan Andrea León Moreno hará la presentación sobre la gestión de costos de proyectos y sus fases, enfocada en una aplicación móvil de transporte. Como es de su conocimiento, la gestión de costos de proyectos es un proceso de estimar presupuesto y controlar los costos de largo ciclo de vida con el objeto de mantener los gastos dentro del presupuesto aprobado. Este se divide en diferentes fases que son planificación, estimación, determinación y control. En la planificación se debe tener en cuenta las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. En las entradas de la planificación se debe tener en cuenta un proyecto como el presupuesto inicial para la aplicación y el alcance de este mismo. Segundo, plan para la dirección del proyecto, los cuales son los antecedentes, la línea base de las estaciones, rutas y los usuarios, y la planificación de itinerarios, entre otros. Tercero, factores ambientales, los cuales son las bases de los datos de las estaciones de los usuarios, las ventajas y desventajas del proyecto, siendo información la cual no se puede controlar directamente por parte del equipo. Y por último, las actividades, los activos de procesos de organización, tales como programa para utilizar los enlaces y las guías que se van a implementar para la generación de la aplicación. Ahora, en cuanto a las herramientas y las técnicas, es donde se planea y se ejecuta el equipo en el cual se debe de tener en cuenta el juicio de expertos que saben acerca del proyecto y sus costos, tales como programadores, diseñadores y todos aquellos que vienen en la intervención de la aplicación, analizando los datos adquiridos y la idea es llegar a un acuerdo por medio de las reuniones. Y por último, finalmente, están las salidas, que son aquellas conclusiones que se quieren llegar para con la aplicación, definiendo las rutas, la población, los costos de diseño de la aplicación y su estructura. La estimación de costos es una etapa en donde se hace la evaluación cuantitativa de los costos probables y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Básicamente es una predicción del comportamiento de los costos del proyecto en un futuro. Para el caso práctico de la construcción de la aplicación móvil de transporte público, se tienen en cuenta una serie de insumos dentro de las que encontramos el plan de dirección del proyecto, en donde se describen las actividades para la construcción de la aplicación móvil. Se valida el alcance del proyecto, nicho del mercado, tipo de vehículos, entre otros. Además, se validan documentos como el cronograma del proyecto, los riesgos y recursos a utilizar, y temas como el mercado del transporte público existente o temas económicos como las tasas de cambio. Luego encontramos algunas herramientas o técnicas que usamos para evaluar estimación de costos con el fin de tener diferentes puntos de vista de los entornos en donde nos desenvolveremos con esta aplicación, como validar proyectos parecidos o otras experiencias en el mercado, y basado en esta se hace una estimación con el fin de obtener escenarios optimistas, escenarios pesimistas o más probables para llegar a la toma de decisiones. Por último, tenemos algunos entregables del proyecto, que ya son la estimación de costos definitiva de la construcción e impacto de la aplicación móvil, que deberá estar fundamentada en la calidad de detalles que respalden la estimación, como cifras de autos a utilizar, costos de mantenimiento, entre otros, y deben quedar debidamente registrados para que sirvan como insumo para la siguiente etapa. El proceso del presupuesto consiste en establecer una línea base de costos. Esta sirve como punto de partida para monitorear y controlar el proyecto con el fin de no excederse en los costos aprobados. El presupuesto tiene unas entradas, que son el plan para la dirección del proyecto, donde se gestionarán y controlarán los costos. Están los documentos de proyecto, que es la información que respalda los estimados. Los documentos del negocio definen la intención del proyecto, los acuerdos definen las fechas, contratos y multas, factores ambientales, que son los elementos que actúan sobre el desarrollo del proyecto, activos de los procesos de la organización, que son variables que influyen en el desarrollo del proyecto. También se tienen unas herramientas y técnicas, que son el juicio de expertos, donde con el conocimiento especializado se debe considerar especialistas en proyectos anteriores y deben tener conocimiento en principios financieros. Está la agregación de costos, donde se revisan los componentes de la EDT, y el análisis de datos, donde se hacen las reservas para cubrir el trabajo no previsto. En el proyecto de la aplicación de transporte público, el presupuesto se realiza en la planificación, donde se establecen las fechas, los costos y las estimaciones del mismo. Controlar los costos es el proceso de seguimiento y monitoreo del estado del proyecto,
con el fin de actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Se lleva a cabo a lo largo del proyecto por medio de las siguientes etapas. Primero, plan para la dirección del proyecto. Segundo, documentos del proyecto. Tercero, requisitos del financiamiento del proyecto. Cuarto, datos de desempeño del trabajo. Quinto, activos en los procesos de la organización. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. En el proyecto de la APP de transporte podemos ver que esta es muy importante porque se encarga del proyecto, donde se comparan los resultados y se revisa si es necesario implementar un cambio o una acción preventiva o correctiva con el fin de afrontar los problemas que se puedan presentar durante las fases del proyecto. También se incluyen las medidas de desempeño, las fechas de comienzo y finalización de las actividades planificadas, el estado de los entregables, los costos reales y las duraciones reales del proyecto. Muchas gracias.